Pero la gente, aquí nos gusta muchísimo el fútbol, muchísimo. Y para Honduras tenemos los derechos exclusivos aquí en BTV. Vamos a invitarles, tendremos más adelante crónica, por supuesto, el comentario con Henry desde Tokio, Japón, cuando son allá las 10 de la mañana, en este momento con 1 minuto. Les invitamos a que nos acompañen en una breve oración, por favor, como hacemos habitualmente en el comienzo de los informativos aquí en BTV. Gracias, Jesús, por este día. Quiero decirte, como lo hizo el leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nos sentimos enfermos, agobiados por el peso de esta pandemia que nos tiene aislados y con temor por un futuro incierto. Por eso te decimos, si quieres, puedes curarnos. Ayúdanos, Señor, a poner fin a esta enfermedad, que cesen los contagios, que seamos más responsables y pongamos todo de nuestra parte para evitar la propagación de este virus. Da inteligencia a los médicos, a los científicos, para que puedan descubrir pronto una cura. Si quieres, puedes curarnos, pero no solo el cuerpo. También te pedimos que sanes nuestra alma. Necesitamos salud espiritual. Estamos muchos enfermos por el pecado y la corrupción, seducidos por el mundo, sin espacios para ti en nuestra vida. Ayúdanos a sanar, a reconocer con humildad que hemos fallado y a buscar la reconciliación contigo, Señor. Te pedimos que la llama del amor de tu sagrado corazón se derrame en el mundo entero y que nos concedas la salud del cuerpo y del alma, que en el mundo haya más amor, más paz, perdón y servicio generoso a nuestro prójimo. Señor, todo esto a nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Comenzamos con las noticias. Muy temprano, la mañana de hoy, también transportistas aseguran que continuarán con las tomas, como sucedió esta mañana, de forma indefinida, hasta que el gobierno les dé respuesta a sus demandas. Las acciones este día se extendieron por más de 12 horas en diversos sectores del país. Miles de compatriotas se vieron afectados y demandaron una respuesta del gobierno. Más de 12 horas, el gremio de transporte urbano se tomó las principales arterias viales de varias ciudades del país y de no tener respuesta positiva a sus demandas, anuncian que las acciones continuarán de manera indefinida. Así es, se continúa de una manera indefinida. Ya tienen en sus escritorios prácticamente las preguntas con el examen para ellos responderlo nada más. Pero no aquí que volvámonos a sentar, volvamos a platicar, tomemos café con pan y volvernos a masturbar la mente. Ya estamos hartos de la paja, hartos de la mentira, hartos de la farsa y este gobierno en sus autoridades, las que nos rigen a nosotros, nos han engañado enormemente. En las acciones de este día, cientos de miles de hondureños se vieron afectados de forma indirecta. Entre estos, se demandó una respuesta rápida, ya que no se puede detener la economía y la salud de la población. Pues llevaba un niño especial a vacunar y hemos estado ahí atoradas en el tráfico. Pues él está estable, ¿verdad? Lo único que él es especial y en cualquier momento puede convulsionar, entonces uno se desespera por eso. El problema es que el impacto de las negociaciones que haya con el gobierno va a ser negativo a la población, con las condiciones críticas y la crisis económica y el desempleo que está padeciendo la población. Entonces, al final lo que van a llegar es un incremento de 2 lempiras, más algunos subsidios. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados? No van a ser los trabajadores del transporte, van a ser los empresarios, dueños del transporte. Las principales ciudades del país más afectadas fueron San Pedro Sula, La Ceiba, Cortés, Olancho, Colón, Comayagua y Tegucigalpa, con cierres en los 4 puntos cardinales. Con cámaras de Denis Velázquez para Impacto BTV, César Euseda. Nos enlazamos en este momento en directo con nuestro compañero César Euseda para ampliar qué es lo que ocurre a esta hora de la noche en relación a la protesta que se mantuvo desde horas tempranas. ¿Qué dicen hasta este momento los dirigentes de este rubro? César Euseda, buenas noches con usted.
Bien, muchas gracias, muy buenas noches, licenciada Ruth Muñoz. Tal como usted lo menciona, pues hasta el momento lo que se nos ha informado es que están en reuniones a nivel nacional. Una reunión de los dirigentes del gremio del transporte en donde se estaría definiendo si estas acciones continuarían. Pero preliminarmente lo que se nos ha mencionado es que esto va a continuar de manera indefinida. El paro del gremio del transporte, del rubro del transporte, va a continuar de manera indefinida. Justamente en este momento, en donde nos ubicamos en el Boulevard del Norte, pues como ustedes pueden observar, se encuentra ya todo con normalidad. Este ambiente pues se encuentra en calma, ya las actividades se encuentran pues en normalidad, como les hemos mencionado, las áreas de transporte, tanto los rapiditos, los buses especiales, taxis, microbuses y buses amarillos ya realizan su recorrido con normalidad, pero como les hemos mencionado, justamente en este momento se encuentran en reuniones a nivel nacional. Los dirigentes incluso nos han mencionado que se podrían estar definiendo las acciones para el día de mañana a eso de las 8 o 9 de la noche de este día, pero preliminarmente, como les hemos mencionado y lo que nos ha mencionado don Jorge Lanza, dirigente de este rubro, es que ellos van a continuar con estas acciones hasta que el gobierno les defina un financiamiento, apoyo, porque ya las instituciones bancarias, a través de los préstamos que han sacado para comprar estas unidades, ya los tienen asfixiados y no pueden ellos salir debido a la altos incrementos que se le ha dado al tema de los impuestos. Estamos hablando que ellos estaban pagando alrededor de un 10%, ahora se les ha subido a un 18%. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento, compañeros, que continúa esta reunión de los dirigentes del rubro transporte y ellos estarían definiendo qué acciones van a realizar el día de mañana, como les hemos mencionado, pero hasta el momento se maneja que continuarían las acciones a nivel nacional de las tomas de calles, de las vías principales a nivel nacional. Continúo con ustedes en estudio principal. Gracias, César. Estamos a la expectativa para informar a la población que está pendiente de la decisión que pueda tomar la dirigencia del transporte para ver si mañana continúan con esta misma situación. En otro tema, la intención que se tenía desde el Congreso Nacional de reformar artículos para evitar que los concejales brindaran información el día de las elecciones y no ser castigados, esto ha desatado controversia al interno de este órgano electoral. Controversia ha generado las reformas que se pretenden realizar a la ley, por lo que autoridades del Consejo Nacional Electoral expresan que solo el presidente podrá dar la comunicación oficial y que se hará mediante consensos entre los titulares de dicho órgano. Si se va a dar una comunicación efectiva, que no sea una comunicación distorsionada, se debe hacer como manda la ley, como se hace en otros países, de manera consensuada los resultados que se van a dar la noche de la elección, pero obviamente el que los tiene que dar es el representante legal que esté en ese momento. Pero al contrario, la consejera presidenta con vehemencia denunció la falta de congruencia de pretender castigar a los titulares de dicho órgano colegiado para que no hablen el día de las elecciones, incluso castigándolos con hasta 6 años de prisión. La ley no tiene que decir que va a castigar con prisión a 2 consejeras, es que ese es el punto. No lo cambiemos. Somos 3 abogados y 3 personas con experiencia en la fiscalía. Yo no necesito que me digan que me van a meter a prisión de 4 o 6 años y además que me van a inhabilitar. Quieren sacarnos del CNE. Ese es el tema. Estorbamos. ¿Por qué? Por su parte, miembros de sociedad civil reprochan que se negara a realizar reformas a la ley electoral con anterioridad. No obstante, ahora se pretenden hacer reformas para modificar atribuciones. Cambiar las reglas del juego e ir en constitucional y ahora resulta que podemos hacer reformas después de la convocatoria. Ahora quieren reformar qué es lo que se va a usar en el sistema, qué no se va a usar. Ese es el resultado de aprobar la carrera y segundo, de no respetar los acuerdos políticos. Tácitamente, se visualiza una división interna dentro del CNE. Por una parte, 2 consejeras denuncian que las quieren silenciar y otros expresan que es normal en una institución como esta. Lo preocupante es lo punitivo que se vuelve al incluir inhabilitación y cárcel mediante la ley. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV les informó Pablo Martínez.
Bien, y por otra parte, autoridades del Registro Nacional de las Personas informan que se suspende la entrega del Documento Nacional de Identificación. ¿Cuál es la razón? Kenia Chinchilla en este momento nos tiene todos los detalles. Muy buenas noches, Kenia. Muy buenas noches y muchas gracias, compañeros. En los estudios Santa Tegucigalpa, desde San Pedro Sula, ahora informándoles acerca de un tema sumamente importante. Esto, de acuerdo al portavoz Norman Portillo, podría suspenderse la entrega de documentos en el proyecto Identifícate si no se aprueba el presupuesto. Norman Portillo, portavoz del registro, para que nos brinde más detalles. Buenas noches. Bueno, así lo han informado las autoridades, el comisionado presidente, ingeniero Roberto Breve Reyes, en el sentido de que ya, bueno, va en proceso lo que es la aprobación y, se está a la espera de que finalice lo que es la aprobación de 9.4 millones de dólares, que sería para poder contratar la otra parte del personal de Identifícate para complementar y así poder hacer una entrega masiva en todo el país. Así lo han anunciado las autoridades, que es lo que se está esperando, y luego en este momento tenemos un ritmo solamente de unas 60.000 por medio diarias de entrega de DNI, pero estaríamos ya con la contratación del otro personal que falta, estaríamos llegando a unas tal vez 130.000 o 140.000 diarias, y ahí sí, en ese ritmo pudiéramos avanzar y tener por lo menos en unos 20 días de entregadas los DNI. Norman, de los 5 millones de personas enroladas, ¿cuánto se ha entregado de nuevos documentos hasta el momento? Bueno, ya se ha entregado un poco más de 3 millones y estamos a la espera de entregar todavía 1.8 millones de DNI, que son los que, como lo han anunciado las autoridades, y se está en ese proceso. La idea es que podamos avanzar un poco más, darle un poco más de dinámica para que así poder salir con el tiempo. Muchas gracias a Norman Portillo, portavoz del Registro Nacional de las Personas aquí en la zona norte, quien nos brinda detalles y ya nos informaba, podría detenerse el proyecto Identifícate en el caso de que no se apruebe este proyecto. Recordar también a las personas que para el 15 de agosto ya pierde vigencia el antiguo documento de identidad, y a los que no han hecho el proceso pues tendrían que hacerse. Importante que las autoridades puedan solventar esta situación. Compañeros, desde San Pedro Sula retornamos a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Kenia Chinchilla, desde la zona norte del país, y un jueves sangriento se vivió este día en la capital. Se han registrado 4 muertes violentas en el sector 3 de la colonia Guillén. Desconocidos le quitaron la vida a un joven identificado como Michael Fernando, de 19 años de edad, quien laboraba como albañil. Según los informes, el joven se encontraba laborando en un callejón del referido sector, hasta donde llegó un individuo que sin mediar palabras le infirió al menos 8 disparos. Una situación muy similar se dio esta mañana. Un hombre identificado como Óscar José Vanegas fue asesinado a disparos en la colonia Flor número 2 de Comayagüela. El cuerpo de la víctima quedó inerte, tirado en la calle de tierra, donde fue interceptado por desconocidos que sin mediar palabra le quitaron al instante la vida. Mientras tanto, una persona fue asesinada a balazos este jueves en el sector número 2 de la colonia Nueva Capital. La víctima, que fue identificada como Jonathan López, tenía 30 años de edad y residía en el mismo sector donde ocurrió el crimen. Según informe, el joven fue atacado cuando caminaba por una solitaria calle de tierra, rodeada de viviendas, cuando hombres armados lo atacaron, causándole la muerte de forma inmediata. Familiares de la hora Oxiso llegaron hasta el sector tras ser alertados por los vecinos de lo que había ocurrido. Varias mujeres y niños se lanzaban sobre su cuerpo inerte y lloraban de impotencia. En horas más tempranas, siempre en la tarde, en pleno día de su cumpleaños, un hombre fue asesinado en la colonia Nueva Santa Rosa de la capital. La víctima fue identificada como Marlon Omar Vázquez, de 33 años de edad, quien según los testigos corrió hacia unas gradas en un intento desesperado por salvar su vida, pero fue alcanzado por sus victimarios, quienes le infirieron varios disparos, quitándole la vida de forma inmediata. Familiares del ahora fallecido lamentaron el crimen y detallaron que era padre de un niño de apenas 10 años de edad, al tiempo que lo describieron como alguien muy trabajador y que no tenía problemas con nadie.
Desafortunadamente las acciones violentas continúan incrementándose en el país y como Marjorie Michelle Mejía Castillo, de 22 años, fue identificada una joven mujer que fue primero raptada en la colonia Villeda Morales y luego asesinada a disparos en la aldea de Yaguacire en carretera hacia la zona sur del país. Sujetos armados ingresaron a eso de las 3 de la mañana de este día a la vivienda de Marjorie Michelle Mejía Castillo, de 22 años. Se la llevaron raptada y posteriormente la asesinaron en la aldea de Yaguacire, situada en la salida al sur del país. Ellos estaban acostados cuando llegaron estas personas y pusieron al resto boca abajo. No se supo quiénes realmente eran, no se sabe, solamente que en un vehículo la trajeron 5 personas fuertemente armadas. ¿Tenía problemas? No, nosotros desconocemos que haya tenido algún problema, siempre hemos estado al pendiente de ella porque ella vivía con mi mamá en la casa. Familiares no podían creer lo que había pasado. Esto es duro, triste. ¿Usted vivía con ella? No, siempre ella vivía con la abuela y nosotros vivíamos aparte. Asustados, pero todos se lo damos al Señor. Porque ¿qué más? Solo dígame usted, ¿qué más? ¿Cómo solucionar esto? ¿O quién? El movimiento de mujeres Visitación Padilla lamentó la ola de violencia que se está viviendo en contra de las mujeres. A la fecha creo que ya nos estamos aproximando a los 200 femicidios y creo que en el mes de julio ya ocurrieron más de 10 femicidios. Vea, esto es intolerable y la respuesta institucional, la respuesta del Estado deja mucho que desear. Se estima que el 98% de impunidad aún prevalece en estos asesinatos, ya que la mayoría no son investigados de acuerdo a estadísticas de organismos en defensa de las mujeres. Con imágenes de Marvin Martínez para Impacto BTV, les informó Walter Pérez. Bien, cambiamos de información y les tengo buenas noticias. Un programa diferente, Locura Digital. Para toda la familia, las mejores bromas, las mejores ocurrencias, los videos más virales, mucha diversión. Es una locura. Locura Digital, no te lo pierdas todos los domingos a las 8 p.m. solo por BTV, presentado por Claro. Médicos del Hospital Cardiopulmonar El Tórax están denunciando que se les están muriendo los pacientes COVID-19 por falta de medicamentos vitales para atender a estos enfermos, mientras que las autoridades de salud prometen solventar esta situación, dicen ellos, en los próximos días. Mientras tanto, se sigue muriendo la gente, se sigue muriendo y no actúan con diligencia como deberían de hacerlo. Eso es una realidad, mucho paciente va a fallecer, mucho paciente ha fallecido porque no se le ha colocado el medicamento. Médicos envían un SOS a las autoridades de salud ante la falta de medicamentos vitales para salvar la vida de los enfermos COVID-19 y que cada día son más escasos ante la avalancha de pacientes graves que lo necesitan. Nosotros estamos recibiendo aproximadamente entre 15 a 18 ingresos diarios. Y nos están dando este medicamento para solamente 4 pacientes. Entonces, usted va dejando de atender aproximadamente 13 pacientes diarios que necesitan este medicamento y se va sumando. Ya. Los médicos aseguran que la situación es sumamente caótica porque fueron enviados a la guerra sin armas para defender a sus pacientes. Tenemos que poner la alerta antes, cuando ya empezamos a ver la crisis, porque, créame, es un dolor cuando un paciente se nos muere porque no le pudimos ofrecer todo. Nosotros habíamos estado teniendo un promedio, un paciente fallecido, a veces no teníamos, 2 pacientes fallecidos. Ahorita hay días que hemos tenido 5 o 6 fallecidos. Autoridades de salud responsabilizan al proveedor y la alta demanda internacional por la escasez de estos fármacos, pero se comprometen a abastecer en el menor tiempo posible al tórax y demás hospitales. Al tórax le decimos que el día de hoy estamos revisando sus existencias
y que las necesidades que ellos nos han estado requiriendo se van a cumplir y SECOVID de unidades de cuidados intensivos van a seguir recibiendo las dosis de tocilizumab. El costo de los medicamentos para un enfermo COVID-19 supera los 28.000 lempiras diarios, un precio impagable para las personas de bajos recursos económicos, que solo les queda pedir a Dios por la vida de sus familiares. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto, BTV. Mientras tanto, autoridades de salud recibieron a través del mecanismo COVAX y la donación de los Estados Unidos 1.500.000 vacunas de la farmacéutica Moderna para iniciar en agosto la 6ª jornada de inmunización contra el COVID-19. De manera simultánea llegaron más de 40.000 vacunas de Pfizer para garantizar segunda dosis a la población que se aplicó la primera. Este día están arribando a nuestro país 40.950 dosis de la vacuna Pfizer mediante compra bilateral. Esto ha sido comprado con los impuestos de nuestro país. De forma simultánea está llegando a nuestro país 1.5 millones de dosis gracias al mecanismo COVAX y a la donación a través del gobierno de Estados Unidos. Más allá de esto, nuestro propósito está enfocado en aplicar primeras y segundas dosis, en un total de 196.560 dosis que han llegado ya a través de este contrato de compra bilateral de Pfizer. Esto nos da la oportunidad para avanzar con segunda dosis de los 212.940 hondureños que fueron inmunizados a partir del 20. Mientras el gobierno asegura que están en una campaña exitosa de vacunación, algunos médicos han denunciado que miles de dosis de este fármaco están congeladas y podrían ser aplicadas de forma política. Diariamente se avanza con el proceso de vacunación a nivel nacional, según lo expresado por autoridades de gobierno, quienes manifiestan que más de 20.000 personas se vacunan a diario, información que es criticada por otro sector. 10.500 personas a nivel nacional. El promedio anda entre 12.000 y 15.000 personas diarias. Eso nos permite llegar a una población diaria de más de 25.000 personas. Pasamos el 1.300.000 personas, 1.350.000 personas aproximadamente. Más de 130.000 personas han recibido la segunda dosis. Y con esta campaña que llevamos de la mano en este momento, son más de 200.000 personas que estamos vacunando a nivel nacional con la vacuna de Pfizer. Para Galenos, la cifra de vacunación no alcanza ni los 6.000 al día, tildando de falsos al gobierno y cuestionando sobre la transparencia del proceso, denunciando que existen millones de dosis que están congeladas y podrían ser usadas como herramienta política. Eso no es cierto lo que dice el gobierno, están vacunando, ni siquiera llegan a 5.000, a 10.000 vacunas diarias. Esa es la meta que están teniendo ellos. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, pero de las que yo no, Joe Biden solo han puesto 500.000, o sea que tienen 2.5 millones de vacunas congeladas y no sabemos el por qué es la razón de tenerlas congeladas, porque personal de salud hay. Según las cifras oficiales, en el país se ha logrado vacunar a más de 1 millón de personas y en las últimas horas más de 1.5 millones de vacunas llegaron al país. No obstante, la cobertura y capacidad de vacunación no crece y eso preocupa al pueblo. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, les informó Pablo Martínez. Bueno, no solo se le aplicaron a periodistas. La Asociación Hondureña del Adulto Mayor exige a las autoridades una respuesta contundente sobre la llegada de la vacuna Sputnik V, ya que se aplicó una primera dosis al también sector vulnerable de la población que ahora sufre de varias enfermedades a consecuencia de la preocupación que esta situación ha generado a los ancianitos. Estamos exigiendo es que nos digan claramente cómo está el proceso, cuándo vienen, si vienen o si no vienen, qué es lo que se va a hacer en caso de que se vaya fuera de la fecha realmente. Lastimosamente, el grupo más vulnerable del país sigue completamente vulnerable. Esto ha causado en el adulto mayor ansiedad, preocupación, estrés. ¿Qué hace esto? Te baja las defensas, estás más vulnerable todavía. Yo les decía, este es un pleito
es como que mandes a pelear a alguien con un brazo atrás y solo está peleando con una mano. Así están nuestros adultos mayores, es preocupante, exigimos que digan cuál va a ser la solución a esto. Cambiamos de información, ya que autoridades de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa aseguran que el cierre del aeropuerto Toncontín para los vuelos internacionales provocará un aumento del 10% en los índices de pobreza en la capital. Tegucigalpa enfrenta un panorama muy sombrío en materia económica, debido a que en el mes de octubre estaría entrando en operaciones el aeropuerto de Palmerola, lo que provocará el cierre de los vuelos internacionales en Toncontín, situación que causará un impacto muy negativo en la capital, aseguran los economistas. Claro, viene a agravar la situación de pobreza en la capital, que como sabemos el problema urbano marginal nunca se ha abordado como es, porque se ha dejado a los gobiernos locales, y con el cierre de Toncontín en forma parcial con vuelos internacionales, obviamente va a bajar el turismo en la capital. Recuerde que la oferta turística, el número de hoteles es bastante grande en la capital, y esto sí va a tener un impacto en cuanto al movimiento e ingreso de divisas. Los empresarios del sector comercio aseguran que el cierre de Toncontín para los vuelos internacionales provocará un aumento del 10% en los niveles de pobreza en la capital. Yo creo que va a quedar más o menos en los promedios que ha aumentado el país. La pobreza, si la memoria no me falla, ha aumentado en 10 puntos más o menos. Por lo menos eso va a aumentar en el Distrito Central. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer el sector privado para...? Mira, el sector privado hace su trabajo, que es dar trabajo, es invertir. Lo que necesitamos es que todos nos pongamos en concordancia para poder sacar adelante no solo Tegucigalpa, sino el país. Con la cancelación de los vuelos internacionales en el Toncontín, la comuna capitalina enfrentará una sensible baja en la captación de los impuestos, aseguran los economistas del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Bueno, en dinero, en los ingresos tributarios por las aduanas son cerca de 41 mil millones de lempiras. Estamos hablando que en dinero serían unos 3 millones de lempiras para los impuestos tributarios nacionales. Por lo tanto, entonces, para la alcaldía podría significar también una cifra más o menos similar en cuanto a la reducción de ingresos diversificados, como ya lo mencioné, por los distintos comercios y empleos que se generan en esta dinámica económica que suelen rondar a la par de las aduanas. Las autoridades edilicias y el sector empresarial tendrán que buscar los mecanismos que ayuden a resolver los graves problemas económicos y de empleo que le dejará la crisis sanitaria y el cierre del aeropuerto de Toncontín a la capital. En tanto, el vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julio Raudales, asegura que el 100% de los catedráticos ya han sido inmunizados en contra de la COVID-19, por lo que esperan que el proceso de vacunación avance rápido en el país para que se retorne de forma paulatina a las aulas de clases para el último trimestre de este año. Tenemos que seguir esperando que haya una inmunización adecuada, ¿verdad? El nivel de inmunización en el país mejore. Sí, creo que hay buenas perspectivas en el futuro y la idea es que se pueda dar un retorno paulatino a clases en los próximos meses, ¿no? ¿Cuándo estaríamos hablando? Probablemente para el tercer periodo, si las cosas siguen bien, y en ciertas clases que son necesarias, la presencialidad, ¿no? Ahora, pero este avance de la vacunación va muy lento, o sea que puede tardar. Sí, es decir, por eso es que es importante que el retorno sea únicamente en aquellas áreas en que es absolutamente necesaria la presencialidad, como los laboratorios y las clínicas, ¿no? ¿Y cómo va la vacunación de estos estudiantes? No, los estudiantes son jóvenes, en este momento tienen muy poco acceso, ¿verdad? Salvo aquellos que tienen enfermedades de base. Los profesores sí ya están listos, ¿verdad? Prácticamente tenemos a toda la planta docente de la universidad vacunada ya en este momento, por lo menos con una dosis, y estamos esperando la segunda, ¿no? Así es que esperemos que la... Docentes del Centro Educativo FECITRAN en San Pedro Sula denuncian que la Secretaría de Educación tiene abandonada esta institución. Se inició un proyecto hace días atrás y nunca se concluyó. Bueno, la situación que tenemos nosotros aquí es que el proyecto de remodelación del Centro de Educación Básica FECITRAN 2 ha estado detenido desde el mes de marzo. Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Comunitario
se nos prometió que el proyecto educativo iba a ser aprobado. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos, el proyecto fue aprobado con un valor de 20 millones de lempiras. Inició el proceso de demolición de los 2 alas de aula desde el mes de marzo y hasta la fecha el proyecto ha estado parado. El proyecto no ha continuado y es nuestra preocupación y pedimos a las autoridades que se recuerden de nuestro centro educativo, que vengan y cumplan lo prometido de reconstrucción. Tribunal de Sentencia pospone a petición de las partes el inicio del juicio oral y público contra la ex primera dama de la Nación, doña Rosalena Bonilla de Lobo, y Saúl Escobar, quien fungió como su secretario privado en el caso denominado Caja Chica de la Dama. Para este día se tenía previsto el inicio del juicio oral y público en la causa instruida contra la ciudadana Rosalena Bonilla de Lobo y también Saúl Escobar. Sin embargo, a petición de las partes, tanto el ente acusador del Estado, la Procuraduría General de la República y la Defensa Técnica de los imputados han solicitado al tribunal reprogramar dicho juicio oral y público, por lo que se ha indicado que se estaría dando inicio este próximo 16 de agosto, finalizando aproximadamente el 31 de agosto. Serían más de unos 15 días en los que se estaría desarrollando este juicio oral y público, ya que también se llevará a cabo los fines de... Por otro lado, un guardia de seguridad que se encontraba realizando trabajos de fontanería en la calle principal de la aldea El Atillo, en la capital, falleció de manera instantánea cuando la mitad de un árbol cayó sobre su cuerpo. La víctima mortal fue identificada como Juan Anariba Ortega, de 49 años. Hasta el lugar se desplazó el personal del Ministerio Público para realizar el respectivo levantamiento cadavérico. En tanto que un hombre y 2 mexicanos perdieron la vida este día en un accidente vehicular registrado en el kilómetro 27 de la carretera que conduce hacia la zona norte del país. Las víctimas fueron identificadas como Gerardo Jiménez, de 37 años, Windel Medina, de 30, y una tercera víctima que hasta este momento no está reconocida. Autoridades del Ministerio Público ven con preocupación que entre 10 y 15 personas fallecen a la semana en el país debido a los accidentes automovilísticos. En la mayoría se ven involucrados motociclistas. Pues al Departamento de Patología Forense están ingresando de 10 a 15 cuerpos producto de muertes por accidentes de tránsito, y que estas muertes están calificadas por los médicos forenses como muertes violentas, ya que existió un factor externo que lo condujo pues a la muerte. Lo que manifiestan el personal de inspecciones oculares y el personal que va a los levantamientos es en los estudios que realizan, ¿verdad? En los informes técnicos también que realizan los agentes de la Dirección de Vialidad y Transporte, manifiestan que el uso de los aparatos electrónicos, el distraerse cuando se va conduciendo, el exceso de velocidad, el irrespeto a las vías de tránsito, el ingerir bebidas alcohólicas cuando se va conduciendo, todo eso pues conduce. Mientras tanto, las autoridades de Interpol detuvieron a 2 hondureños en España que fueron deportados y enviados a San Pedro Sula, al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales. La Policía Nacional, a través de su unidad especial de Interpol, logró, después de una investigación, localizar a 2 hondureños que tienen orden de captura pendiente, precisamente ya que estos habían huido hasta el país de España. En ese sentido se hicieron las coordinaciones con la Policía de España, pudiendo nuestros agentes viajar hasta aquel país. Ya que se tenía la localización de estos hondureños, fueron detenidos y retornados a nuestro territorio, ya que sobre uno de ellos pesa una orden de captura precisamente por suponerlo responsable del delito de asesinato, hecho ocurrido en el municipio de Nacaome, departamento de Valle. Bueno, tenemos que despedirnos. Hemos llegado al final de este espacio informativo. A ustedes les agradecemos por siempre estar en sintonía de Impacto BTV Estelar. Buena música en la 92.5. Así es. Románticas. Y ahora sí va a ver Me Robó Mi Vida. No, sí, Me Robó Mi Vida. Y nos estaban diciendo hoy, mi lady, que ya está por terminar Me Robó Mi Vida. Y creo que viene una que dicen Me Enamoro, algo así. Pero de esas novelas turcas que a la gente
le gustan muchísimo, muchísimo, y que han pegado enormemente aquí en nuestros canales. El 12 también, Canal 12, está ya con novelas, y los otros son música, ¿no? Generalmente La Picosa, viene repetición. ¿Para quién se lo perdió? Por si no lo perdimos. Entonces viene la repetición. Está bien, entonces a veces les digo yo que por eso podemos ir un minutito, a veces. No, bueno, sí, 8 puntos, nos vamos. Bueno, entonces los dejamos con la repetición del partido, repetición ¿verdad? del partido que perdimos 1-0 ante Rumania, pero... Ni modo. Bueno. Sí. Así es, buenas noches. 4:30. Bendiciones. Bueno, buenas noches.